Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer webinar en México y Latinoamérica sobre inteligencia artificial en los recursos humanos, ¿no? Vamos a dar inicio. Les agradecemos mucho su asistencia. Mi nombre es Anabel Fuentes. Yo soy responsable de Bienestar y Talento dentro de 360 BPS. Bueno, el 2023, este año en curso, es el año de la inteligencia artificial, ¿no? La cual sin duda seguirá creciendo en los próximos años y es de suma importancia que podamos aprovechar esta tecnología en beneficio de los colaboradores y del bienestar organizacional. Ya que, como muchos de nosotros podemos saberlo, e incluso lo vimos día a día, ¿no? Las áreas de people, los recursos humanos, como tradicionalmente se llaman, o se han llamado, ¿no? Nos enfrentamos a mayores retos. Algunos de ellos, por ejemplo, son que el liderazgo, el apoyo social y la falta de equilibrio entre trabajo y familia son temas que afectan de manera importante el compromiso y la permanencia de los colaboradores. Algunos datos que tenemos aquí importantes para compartirles son, por ejemplo, ¿no? El 75% de los colaboradores cambian de trabajo por falta de liderazgo adecuado, como la falta de apoyo, la desmotivación, un clima laboral desfavorable, entre algunos otros. Un dato preocupante en realidad es que 3 de cada 10 colaboradores en este 2023, en lo que va de este año, ¿no? Han presentado renuncia silenciosa al contar con altos niveles de estrés laboral y no encontrar un balance entre la vida personal y el trabajo. Pero bueno, evidentemente este no es un problema solo en nuestro país. Vemos que, por ejemplo, Ecuador se encuentra en el número 1, seguido por El Salvador, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Venezuela en lugar 7, perdón, México en el lugar 7, Venezuela, Colombia y Argentina. Estos son los 10 países de Latinoamérica con mayores niveles de estrés laboral presentando entre un 47 y 57%. Por lo que es necesario que Latinoamérica actuemos en beneficio de los colaboradores, ya que sabemos que el estrés, ¿no?, disminuye la calidad de vida de las personas, pero también el rendimiento y por ello también el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, además de que causa realmente unos gastos muy importantes, ¿no? Por eso para nosotros el día de hoy es muy importante poder presentarles este tema de gran relevancia y contar con grandes exponentes de inteligencia artificial y específicamente en el área de los recursos humanos. Estamos muy contentos de contar con la presencia de Lorena, la maestra Lorena Sánchez García, quien nos va a hablar sobre el futuro de los recursos humanos a través de la inteligencia artificial. La maestra Lorena Sánchez es directora de operaciones de Erudit, es ingeniero química con las mayores distinciones del Tecnológico de Monterrey, tiene un MBA de Kellogg School of Management y es una reconocida líder tecnológica femenina en América Latina. Fue directora comercial y de operaciones de Linio Group, directora global de PayFac y de Rappi, paga con Rappi, y construyó entonces y creció a 1 millón de transacciones en solo 3 meses. El día de hoy es para nosotros un gran honor tener aquí a la maestra Lorena, quien nos hablará sobre el futuro de los recursos humanos y la inteligencia artificial. Adelante, Lorena. Muchas gracias por la intro, Anabel, y muchas gracias por tenernos acá. A todos bienvenidos a la plática. Espero que sí nos escuchen bien. Estoy muy contenta de estar acá con todos, platicando un poquito más de inteligencia artificial, que como saben es el tema de moda. Entonces, primero quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes, ayúdenme levantando las manitas virtuales, conocen sobre inteligencia artificial o han escuchado hablar de inteligencia artificial? Súper. ¿Cuántos de ustedes han utilizado ya la inteligencia artificial? Ya sea en su vida diaria o para jugar un poquito con ella.
Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí tenemos 5 personas que ya han jugado con ella. Pues bueno, hoy justo parte de lo que quiero que se lleven es, por un lado, enterarse de qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, y luego algunos tips de cómo pueden utilizarla. Incluso quiero que sea una cosa tan práctica que podamos irla haciendo en caliente ahorita mientras estamos en la sesión. Entonces, pues acá vamos haciéndolo. Entonces, bueno, primero esta pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? ¿Y cuál es la diferencia a lo mejor del software que teníamos antes, ¿no? En el caso de inteligencia artificial es un software que aprende y que mejora sin necesidad de que intervengan los humanos. Y en lugar de programar, que era lo que hacíamos, no sé, ¿alguno de ustedes se acuerda cuando formulábamos Exceles? Entonces, ¿se acuerdan que antes la programación era decirle a la computadora, bueno, yo quiero que hagas esto? Y entonces hacías un algoritmo y ese algoritmo correlacionaba datos y te daba un resultado. Entonces, la diferencia es que antes nosotros teníamos que formular los problemas. ¿A qué me refiero con formular los problemas? ¿Alguien se acuerda cuando estaban en la prepa o en la universidad que nos ponían a hacer programitas de repente para convertir la temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit? Y se acuerdan cómo era, que era como ponerle la ecuación, ¿no? Y decirle, esta variable, multiplícala por tal número, réstale 32 y entonces te va a quedar los grados Fahrenheit. O este número en grados Fahrenheit, súmale 32 y te van a quedar los grados centígrados. Y entonces, pues eso, que eran como esta ingeniería formulada, pues era muy difícil que el software aprendiera porque realmente lo que estabas haciendo era que le estabas dando como algo cerrado y le estabas diciendo, bueno, compútame esto, ¿no? Y entonces la computadora funcionaba mucho como una calculadora, donde había una fórmula, tú le metías una variable y entonces esa variable se hacía el cálculo. ¿Y qué era lo interesante de las primeras computadoras y de los primeros códigos? Pues justo que esa cosa que computaba, pues que podía hacer cosas que antes eran bien complejas de hacer y que teníamos que hacer a mano y entonces era súper complicado y laborioso hacerlo. Por ejemplo, a lo mejor a alguien le tocó tomar clases de contabilidad cuando tenían que hacer esos libros color verde o azul gigantescos. Ya había que sumar con sumadora cuando después ya nada más teníamos Excel que nos hacían los cálculos de todas las partidas, ¿no? Entonces piensen que esto es más o menos como ese cambio de cuando fuimos de papel ahora a usar la computadora y ahora es usar la computadora de una forma más inteligente. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú quisieras hacer inteligencia artificial para estos temas de clima? Que tú metes un montón de datos en centígrados y en Fahrenheit, el algoritmo aprende y se entrena y saca la conclusión de que la fórmula para convertir entre centígrados y Fahrenheit es la fórmula que tú normalmente le alimentarías si hubieras hecho una programación como del tipo más tradicional. Y entonces, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Pues que mapea desde un input y te da un output que se siente correcto y bonito, pero la computadora realmente no entiende lo que está haciendo. Y aquí les voy a poner un ejemplo de algo que platicaba con un amigo el fin de semana, ¿no? Entonces, mi amigo es súper fan de las películas de terror y entonces le preguntó a ChatGPT si le recomienda poner fotos de cadáveres en su perfil de Bumble. Y si se fijan, esta respuesta es perfectamente aceptable o correcta desde el punto de vista sintaxis, pero pues obviamente es una locura que alguien quiera poner una foto de un cadáver en el perfil de Bumble, ¿no? O sea, pero le contesta, no, definitivamente no te recomendaría poner fotos de cadáveres en tu perfil de Bumble o en cualquier otro perfil de citas. Las fotos que tú elijas deben de ser representativas de ti mismo y ayudar a mostrar tu personalidad de una manera positiva y atractiva. Las fotos inapropiadas, perturbadoras o desagradables pueden generar una impresión negativa y alejar a las personas. Es mejor seleccionar fotos que te muestren de manera genuina, sonriente y en actividades que disfrutas, ya que eso atraerá a otros usuarios que estén interesados en conocerte mejor. Entonces, yo obvio cuando vi esto el fin de semana solté una carcajada y me boté de risa. Porque pues es cuando volteas y dices, bueno, o sea, el AI no te hace textos muy bonitos, pero ni cacha de qué está hablando, ¿no? O sea, pero si estoy muerto, por ejemplo, le pone, ¿no? Y entonces,
Le dice, si estás muerto, lo más apropiado sería abstenerse de usar una aplicación de citas en línea, ya que están destinadas a personas que buscan interactuar y establecer relaciones con otros individuos vivos. Además, utilizar una foto de cadáver de tu perfil sería inapropiado y podría resultar perturbador para los demás usuarios. Y bueno, contándoles más de cómo troleamos a veces a ChatGPT, ¿no? Mi amigo preguntaba, ¿cómo puedo hacer que mi papada atraiga mujeres? Y entonces ChatGPT le echa un rollo de la atracción no se basa únicamente en características físicas específicas como tener o no papada. La atracción se construye a través de diversos factores como la personalidad, el sentido del humor, la confianza, la empatía y muchas otras cualidades. En lugar de preocuparte por cómo hacer de tu papada que atraiga mujeres, te sugiero centrarte en desarrollar una actitud positiva, cuidar tu apariencia general, trabajar en tu autoconfianza y construir conexiones significativas con otras personas a través de una comunicación efectiva y respetuosa. Recuerda que la verdadera atracción se basa en la autenticidad y la conexión emocional. Concéntrate en desarrollar tus cualidades positivas y en ser una persona interesante y genuina. Tendrá un impacto mucho mayor en tu capacidad de atraer a otras personas que preocuparte únicamente por una característica física específica. Entonces mi amigo le pone, mi papada es auténtica. Y le dice, sí, tu papada es parte de tu apariencia natural y auténtica. Eso es algo que debes de aceptar y abrazar. La autenticidad es valiosa y puede ser atractiva para las personas que valoran la autenticidad. Entonces, si se fijan, estos textos son perfectos. O sea, podrían ser esos ensayos que nos pedían escribir de no sé cuántas cuartillas cuando estábamos en la universidad acerca de un tema. Y pues en este caso, la inteligencia artificial generativa puede agarrar datos y luego darnos un resultado o una respuesta con respecto a esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué otros ejemplos podemos empezar a usar con recursos humanos? Por ejemplo, ¿cómo creas las descripciones de puesto? Y aquí les estoy poniendo un QR justo para que puedan ir haciendo el ejercicio junto conmigo. Entonces, si quieren, ayúdenme a escanear el QR con su celular y avísenme cuando ya lo tengan escaneado. Ahí tenemos una manita de Samuel López que no sé si tiene una pregunta. O nos está O ya nos comentando están Samuel, avisando, súper, que nos ya están entró. avisando que ya están entrando, muy bien. Súper. Entonces, a ver, la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo crear las descripciones de puesto? ¿Cómo creaban las descripciones de puesto antes? O al menos yo les voy a contar lo que yo hacía. Yo me metía a LinkedIn a buscar 4 o 5 compañías que estuvieran reclutando algo parecido a lo que yo tenía que reclutar. Tengan en cuenta que hace 10 años que he trabajado en startups, entonces muchas veces esos puestos que estábamos reclutando era la primera vez que los íbamos a reclutar, no era como que tuviéramos un historial y estuviéramos llenando una vacante de alguien. Y entonces normalmente ahí lo que hacíamos era agarrar las cosas interesantes de uno y del otro, ponerle un blurb que teníamos sobre cultura y sobre qué hacíamos en Rappi o qué hacíamos en Story o qué hacíamos en Linio. Y entonces con eso llenábamos la descripción de puestos, ¿no? Y entonces hoy vamos a hacer algo muy divertido. Este es el amigo ChatGPT. Me lo traje grabado porque como ven, entonces, ni siquiera el amigo Steve Jobs lo hacía en vivo para ver que no se cayera el internet o que todo funcionara bien. Entonces, por ejemplo, acá en ChatGPT, pues, ¿qué hacemos? Nos vamos abajo donde dice seleccionar un mensaje y pues le damos una cosa que le llamamos un prompt, ¿no? Un prompt es básicamente la instrucción que le vamos a dar al ChatGPT, donde le decimos, mira, necesito una descripción de puesto para un analista de recursos humanos en una compañía de software de más o menos 60 empleados. Y entonces, ahí, ¿qué va a hacer ChatGPT? Una tarea muy parecida a la tarea que yo hacía cuando me metí a LinkedIn a buscar esa misma posición en diferentes compañías, incluso un poquito más tailored, porque ya que ayer le estoy diciendo que una empresa como de 60 empleados, yo a veces me metí a ver así de, a ver, ¿qué pone Google cuando buscan a un analista de recursos humanos? O a ver, ¿qué busca Nubank cuando buscan un analista de recursos humanos? Y a lo mejor pues nosotros éramos una compañía en etapa más temprana buscando ese talento. Entonces, pues de ahí, cuando tú le das el prompt a ChatGPT, le hacen la flechita verde
Y entonces, si se dan cuenta, ChatGPT empieza a producirme esa descripción de puesto, ¿no? Entonces, la descripción de puesto, por ejemplo, me la empieza como analista de recursos humanos en nuestra compañía de software, vas a ser un miembro fundamental en el equipo de recursos humanos, vas a desempeñar un papel clave en el apoyo y desarrollo de nuestros empleados, vas a ser responsable de una amplia gama de tareas relacionadas con el personal, desde reclutamiento y selección hasta la administración del talento y la mejora del ambiente laboral. Por ejemplo, a lo mejor yo ahí podría haber refinado más mi búsqueda a poner que quería un analista de recursos humanos en nómina. Y entonces me hubiera soltado una descripción solamente para nómina. A lo mejor pude haber pedido que quería alguien que fuera analista de recursos humanos en performance management. Y entonces me hubiera aventado alguien que solamente se dedicara a hacer performance management. Como aquí no le acoté lo que le pregunté, entonces me lo dio para recursos humanos en general. Entonces, las responsabilidades que me decía, bueno, pues reclutar y seleccionar, colaborar con los líderes de equipo para entender las necesidades de contratación, redactar descripciones de puesto, publicar anuncios de empleo, analizar currículums y realizar entrevistas, buscar candidatos altamente cualificados y asegurarse que si el proceso de selección es justo y eficiente, ¿no? Que si estén capacitados y asegurarse que el proceso de selección sea justo y eficiente, ¿no? El onboarding y el offboarding, coordinar y facilitar el proceso de integración de nuevos empleados, asegurándose que integran herramientas y recursos necesarios para tener un comienzo exitoso en la empresa. Además, gestionar los procesos de desvinculación de empleados con sensibilidad y cumplimiento de los procedimientos establecidos, desarrollo y capacitación, identificar las necesidades de capacitación del personal, coordinar la relación de programas de desarrollo profesional y actividades de formación, mantener registros de las sesiones de capacitación y evaluar el impacto en el rendimiento y crecimiento profesional. La gestión del desempeño, apoyar a los gerentes en la implementación de procesos de evaluación de desempeño, proporcionando orientación sobre establecimiento de metas y retroalimentación constructiva, colaborar con los equipos para desarrollar planes de mejora de rendimiento cuando sea necesario, administrar la compensación y beneficios, entonces colaborar con los gerentes para asegurar que las políticas de compensación son justas y competitivas en el mercado, administrar el proceso de evaluación de aumentos salariales y beneficios, garantizando el cumplimiento de sus políticas internas y regulaciones vigentes, manejo de relaciones laborales, ser el punto de contacto para los empleados para abordar inquietudes y resolver problemas laborales de manera confidencial y justa, mantener una comunicación efectiva con los empleados para fortalecer el sentido de presencia y de satisfacción en el trabajo. Y entonces el cumplimiento normativo, asegurar el cumplimiento de todas las leyes laborales y las regulaciones relevantes, mantener actualizados los expedientes y documentos de empleados y asegurarnos que los procedimientos cumplan con las normativas laborales aplicables, la cultura y el clima laboral, trabajar en estrecha colaboración con el equipo de recursos humanos y los líderes de la empresa para promover una empresa con cultura inclusiva, diversa y positiva, implementar iniciativas para mejorar el clima laboral y mantener altos niveles de satisfacción y compromiso de los empleados. Algunos de los requisitos, pues bueno, ahí te dan ejemplos de, por ejemplo, licenciatura en recursos humanos, administración de empresas, una disciplina relacionada, experiencia previa en recursos humanos, preferiblemente en el sector de software o tecnología, crecimiento de las leyes laborales y las regulaciones locales, excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, capacidad para mantener la confidencialidad y la imparcialidad, habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo, alta atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades, conocimientos básicos de herramientas y sistemas de recursos humanos, como por ejemplo el software de seguimiento de candidatos o de sistemas de gestión de recursos humanos. Y aparte, pues esta descripción de puesto está diseñada para darte una idea general de las responsabilidades y requisitos esperados del puesto de analista de recursos humanos en una compañía de software, ¿no? De 60 empleados, las responsabilidades específicas pueden variar según las necesidades de la empresa y su estructura organizacional. Entonces, pues esto, si se fijan, en un clic con un prompt de palabras que más o menos, ¿qué te toma? Un minuto escribir qué quieres. Te ahorra ese tiempo que antes a mí me tomaba como una hora ponerme a buscar primero en LinkedIn, pescar de las diferentes cosas, escribirla y dejarla lista. A que en un minuto me dio algo que está bastante genérico,
que todavía necesita algo de trabajo, a lo mejor de ponerle eso que les contaba del blurb de qué hace la compañía y a lo mejor de algunas situaciones en específico que tenemos y meterle el nombre de la compañía en algunos lugares. Pero si fijan, una tarea que antes me tomaba 1 hora, ahora puede tomarme 15 minutos. Y, o sea, esos 15 minutos y eso que me tome depende mucho de la calidad del prompt, ¿no? Que es la calidad de la pregunta que le hago. Y entonces, si se fijan, puedo hacer preguntas locas, como las preguntas de mi amigo y el Bumble y la papada, o puedo hacer preguntas que pues vayan muy informados a lo que estamos haciendo, y entonces pues eso nos da una habilidad más fácil para hacerlo, ¿no? Y para hacer funcionar las descripciones. Ahora les voy a poner otro ejemplo de otra cosa que podrían utilizar en recursos humanos. ¿Cómo reclutan? Entonces acá les estoy dejando otro código QR. Creo que nada más se puede en la computadora. Entonces, pero acá les voy a poner igual el ejemplo de cómo va funcionando para que vayan pensando en gente a la que quieren reclutar, pero para que se les quede la dirección de lo que van a crear. Entonces igual, si quieren, ayúdenme avisándome con manitas cuando ya tengan el link. Súper. Entonces, si empezamos a pensar en cómo reclutar, pues acá hay otra herramienta. Esta herramienta, de hecho, también se conecta a ChatGPT. Y esta herramienta lo que hace es que igual me pide que le dé un prompt de qué es lo que estoy reclutando. Y entonces aquí justo ese es el momento ideal en el que todos los gestores que les gusta pedirte unicornios azules, esta herramienta te va a ayudar a que encuentres esos unicornios azules, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces voltean y te dicen, a ver, quiero a alguien que tenga 10 años de experiencia o 20 años de experiencia y que tenga experiencia haciendo software y que tenga una MBA en Harvard y que aparte hable 50 idiomas. Entonces, todos esos filtros que a veces era bien difícil poner en LinkedIn, esta cosa te deja ponerlos y aparte te saca todos los resultados de una e incluso te prioriza y te dice, mira, estos son los que más se parecen a lo que me preguntaste. Entonces, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Acá yo le pregunté a este otro chat GPT Style, estoy buscando a una mujer que se asocia en un fondo de Venture Capital en México, que tenga experiencia operativa y que se haya graduado de una universidad top 10 de MBA de Estados Unidos. Y entonces eso empieza a buscarme un query. Y entonces me dice, mira, tú puedes editar el query y fijarte en qué es lo que yo estoy poniendo. Entonces, si se fijan, acá lo que dice es, bueno, entonces necesito buscar a alguien que trabaje en esto, que es lo que la máquina tiene entrenada como que son fondos de inversión en México. Y aparte empieza a buscar, pues, que hayan estudiado en Harvard y las otras 9 escuelas, ¿no? Ahí, por ejemplo, veo algunas manitas de pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola a todos. Bueno, pues aquí como parte del equipo de 360, estoy recibiendo una pregunta que me parece interesante y creo que la podemos plantear con base en lo que estás compartiéndonos en esta mañana, Lorena, y es, ¿qué tanto puede ser complementaria la consultoría tradicional con lo que encontramos ahora mediante inteligencia artificial o en una de las múltiples herramientas como ChatGPT, ¿no? O sea, que ChatGPT nos puede dar como ese abrebocas o una respuesta, como bien dices, genérica, pero ¿cómo podríamos quizás hacer este complemento y sobre todo en un tema tan importante como la atracción de talento, ¿no? Porque digo, Anabel, más que nadie como directora de nuestra área, sabe que no es solamente como reclutar, sino también atraer y retener a la gente. Incluso uno de los fenómenos que se han presentado con mayor incidencia, bueno, y que también preocupan a estas áreas y sobre todo en el tema de liderazgo, es precisamente ver que está teniendo un aumento en la renuncia silenciosa.
O sea, 3 de cada 10 personas en México laboralmente activas ya están empezando a hacer este proceso de desvinculación, ¿no? Entonces, quizás podría ser una de las preguntas como más comunes en consultoría y bueno, aquí ya básicamente es cómo complementar la inteligencia artificial con este conocimiento que ya tenemos previamente. Es una de las preguntas que me están llegando por chat. Súper, pues bueno, ahí lo que les puedo contar es, imagínense que hace 20 años hubiéramos preguntado si puedes usar la computadora o si deberías de usar la computadora para hacer tareas, ¿no? Porque antes tenías calculadora a lo mejor para hacer la contabilidad, o si deberías de cambiarte de usar máquina de escribir a de escribir las descripciones de puesto en Word, ¿no? Y, o sea, piensan que ahorita empezar a usar inteligencia artificial es como si en 2008, que nació el iPhone, alguien te hubiera dicho, mira, puedes crear aplicaciones para el iPhone. Imagínense dónde estarías hoy si en el 2008 hubieras aprendido a hacer aplicaciones para el iPhone. Entonces, ahorita justo con la inteligencia artificial es como, a ver, todavía está bastante cruda, todavía puedes engañarla bastante, te puede dar respuestas que de inteligencia no tiene nada, que a veces parece que está media tonta, pero fíjense lo que ha mejorado la inteligencia artificial desde que lanzaron los productos más comerciales a finales del año pasado al producto que hay hoy, ¿no? Y cómo aparte van haciendo esas iteraciones cada mes, cada 2 meses. Y entonces, pues obviamente, muchas de esas tareas y de esos trabajos que eran repetitivos, que por ejemplo en consultoría, seguro muchas veces te toca salir a contratar gente, ¿no? Entonces, escribir las descripciones de puestos, pues ya es algo en lo que te puedes tardar segundos. Por ejemplo, cuando haces consultoría de temas de clima, justo ahorita la herramienta que van a ver después es una herramienta que se dedica a ayudarles a hacer las mediciones de clima sin que tengan que salir a poner encuestas. Y entonces, pues es el cómo utilizamos estas herramientas tecnológicas que ya existen y que, a ver, cuando a mí me preguntan de cosas de internet y de tech, les digo, cuando te dicen, no, a ver, esto va a ser una ciudad creativa digital, es como si volteáramos y pensáramos que en 1900 la gente anunciaba que era una compañía que tenía luz, ¿no? Que usaba electricidad. Pues es como, a ver, hoy en el siglo XXI, creo que son contadas las cosas que no utilizan electricidad. Y entonces la adopción tecnológica también pues eventualmente va a ser muy parecida, ¿no? O sea, si hubiéramos platicado de Internet en 1980, ¿cuánta gente tenía una computadora y cuántas computadoras tenían conexión a Internet? Había como 1000 en todo el planeta. Ahora, si preguntamos eso en 1990, pues, o sea, justo ahí fue cuando se hicieron los protocolos de Internet que hicieron el Internet más masivo y que lograron hacer Internet al consumo. Y entonces, pues eso hizo que creciera exponencialmente esa cantidad de gente. Ahora, en el 2000, que no se necesitaba tener un dispositivo como una computadora, sino un celular, pues se volvió más masivo. Y en el 2010, que los celulares se volvieron mucho más baratos y que esas cositas que traemos en el bolsillo son ahora más potentes que con lo que mandaron al hombre a la luna, pues entonces ya es algo que se volvió completamente de masa, ¿no? Que un niño de unos cuantos meses o de un año puede utilizar ya para poner sus videos en YouTube. Entonces, esto que les contaba, por ejemplo, para sacar las descripciones de puesto, pues básicamente hace los filtros y son esos filtros que aparte pueden ser acumulativos, que son los que no necesariamente te dejaba hacer LinkedIn cuando estabas reclutando. Y entonces te dice, mira, tengo toda esa gente que cumple con las características. Lore, disculpa que te interrumpa. Fíjate que en el chat nos preguntan, ¿no? Que no han podido abrir el QR o que no pueden acceder. Entonces, yo nada más para que todos estén muy tranquilos, porque creo que nos estás compartiendo información súper interesante y a lo mejor estas herramientas que no conocíamos, yo les diría, quédense tranquilos. Ahorita que concluyamos, les vamos a compartir ahí en el chat todos los links de estas herramientas para que también ustedes puedan aprovecharlas. Sí, claro que sí. Esta de hecho se llama People GPT. Y, o sea, básicamente lo que hace, pues, es esta parte generativa para poder ir empezando a buscar candidatos, ¿no? Entonces, si se fijan acá, me saca cada candidato. Al principio, aunque yo le había puesto en el ancla que quería mujeres, si se fijan acá a la derecha me había puesto hombres y mujeres, ¿no? O sea, Rogelio de los Santos, obviamente un hombre, versus Paulina Martínez, que ahí sí ya tienes una mujer, ¿no? Entonces yo le metí otra vez el filtro de, oye, pero nada más quiero mujeres.
Y entonces ya ahí ahora sí ya me dice, mira, puedes buscar a Renata Barroso, que está en Nazca, entró a Nazca en octubre de 2022, ha estado en la industria de Venture Capital desde hace tantos años. Laura Camil, Ana Portillo, Norma Parra, Ana Villarreal. Y entonces ya ahí ya me dio no nada más la respuesta, sino que aparte me dio un resumen de por qué esas mujeres cumplen con esa descripción que yo puse al principio de qué características quería que tuvieran las mujeres que estaba buscando para un fondo de inversión. Y si se fijan acá del lado derecho, igual tengo como quiera las listas. Y entonces en esas listas, yo podría copiarme esto y decirle a los del negocio, mira, tienes todas estas para entrevistar y estas son las características y ya hasta te trae lo moradito, de hecho son los links a su LinkedIn. Y del lado derecho, pues tienen, por ejemplo, una de las mujeres a las que abrí su perfil, no te tienes que andar metiendo el LinkedIn para ver cuál es la experiencia. Por ejemplo, esta chava tiene experiencia en varios fondos, tiene experiencia en un fondo que se llama Ignea, tiene experiencia en un fondo que se llama Nazca, aparte es board member de Mujeres Invirtiendo, y entonces pues, o sea, y tiene experiencia operando porque estuvo en estas startups. Y aparte me sale como dónde estudió, y entonces por haber estudiado en MIT y en Stanford, entonces por eso cumple con el requisito de haber estudiado en escuelas Ivy League. Hola, ¿qué tal? Súper. Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Alejandro. ¿Cómo estáis todos? Muy bien, aquí aprovechando todas las herramientas que Lore nos está compartiendo para ayudarnos en el área de recursos humanos. Perfecto. Pues nada, un placer unirme y muchas gracias por la invitación. Comentadme un poco cómo queréis que sigamos desde aquí, lo que necesitéis de mí, decidme. Por mi lado, abierto a comentar pues un poco lo que estamos haciendo desde Erudit y desde 360, ¿no? Con la inteligencia artificial aplicada a la gestión de personas, y encantado también si queréis de hacer una demo del producto, de enseñar el AI y de enseñarle a todo el mundo, pues, bueno, cómo realmente con data que ya tiene puede entender mejor a su gente y tomar mejores decisiones sin hacer trabajo extra, ¿no? Que al final es lo que todos queremos, dedicarnos más de la parte de accionabilidad y menos de la parte de recogida de datos o de rellenar encuestas, ¿no? Entonces, bueno, un placer. Súper. Si quieren, ahí les puse un QR para que puedan ir entrando a Erudit y que puedan generar una cuenta y conectarla ahorita en caliente si quieren. Porque como les dije, esto es un webinar 100% práctico. Queremos que se lleven las herramientas y que las empiecen a usar desde el primer momento. Entonces, si quieren igual, avísenos con las manitas cuando ya hayan entrado a la página de Erudit y creado un usuario. Igual ahorita les voy a poner por el chat los links a las diferentes herramientas que vimos hoy. Muchas gracias, Lore. Gracias. Y bueno, los dejo con Alejandro. Vale, perfecto. Muchas gracias, Lorena. Pues nada, un placer a todos. Yo soy Alejandro, soy uno de los dos fundadores de Erudit. Somos una startup serie A basada pues en LATAM. Yo estoy en San Francisco, pero vengo de Madrid y también tenemos equipo en España. Entonces, bueno, pues hemos cerrado una reciente ronda de financiación de alrededor de 10 millones de dólares con varios fondos también de allí de LATAM. Se nos ha unido pues Lore, partners geniales como 360, a través de los cuales pues llevamos nuestra tecnología a toda Latinoamérica. Y el objetivo, como os comentaba, es simplemente pues utilizar data que ya tenéis vosotros como directores de negocio, como directores de recursos humanos, para entender mejor a vuestra gente y poder tomar mejores decisiones sin perder tanto tiempo en la parte operativa de recogida de datos o de relleno de encuestas, ¿no? Creemos, y de dónde parte Erudit, es que la mejor fuente de datos para entender a la gente es el lenguaje, ¿no? O sea, es la menos sesgada, es la más real, y nos pasamos el día generando lenguaje en el trabajo, ¿no? O sea, pues en el email, videoconferencias, en chats, etcétera, ¿no?
Entonces, todas estas herramientas de comunicación que utilizamos, WhatsApp, Slack, email, Zoom, Google Meets, la suite de Microsoft, etcétera, todas estas herramientas by default están almacenando nuestra información durante años, ¿no? Entonces lo que dijimos fue, bueno, pues si ya los owners de las empresas tienen esa información ahí almacenada porque la almacenan las tools, ¿por qué no entrenar un AI y convertir esta información pues, en más de 50 métricas e indicadores de cultura y de experiencia de empleado de forma anonimizada y agregada, ¿no? De tal manera que cualquier líder pueda entender pues, cómo son sus managers en cuanto a gestión de cultura y de talento, cómo van procesos de onboarding, cuáles son el impacto de los benefits, cómo se sienten tus empleados en cuanto a salario, reward recognition, cómo se sienten en cuanto a professional support o en cuanto les apoya la organización y más de 50 cosas en tiempo real sin tener que hacer nada, ¿vale? Entonces yo ahora, si os parece bien, lo que me gustaría es haceros una demo, si Lorena no la ha hecho ya, donde pues compartir mi pantalla y enseñaros cómo funciona, ¿vale? Aprovechando pues que hay más de 43 personas conectadas, simplemente enseñaros cómo funciona el producto y animaros también, bueno, si creéis que tiene sentido y que os puede ayudar con el día a día, ahora mismo estamos ofreciendo cuenta gratuita para la TAM, entonces pues os podéis meter en el website y activaros, ¿vale? ¿Os parece bien que haga una demo ahora? Sí, 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 por favor, Ale, que podamos aprovechar. Venga, perfecto. Vale, ¿ven mi pantalla? Sí, sí, la vemos. Ok. Vale, pues cómo funciona Erudit es la siguiente manera, ¿no? Lo primero que queremos decir es que esto no es solamente una herramienta, ¿no? O sea, nosotros junto con 360 lo que queremos es ser partners, ¿no? O sea, queremos ser partners para ayudaros a entender mejor a vuestra gente y a que tengáis pues una cultura y una experiencia de empleado más sana y más rica con todo lo que eso impacta luego dentro del negocio, ¿no? Entonces, la parte de la tecnología sigue siendo es importante y más todavía pues como cuando se enseñe cómo funciona esto, pero la parte humana es un más to do, ¿no? O sea, no puedes llevar pues, oye, un equipo sin incluir a la parte de personas y luego un toque humano, ¿no? O sea, eso es imposible por mucha inteligencia artificial, por mucha tecnología que venga, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Erudit? Esto simplemente lo tienes que conectar a tus herramientas de comunicación interna de la compañía, las que ya uses, Google Workspace, Slack, Microsoft 365, Zoom. Sé que en la TAM utilizamos mucho WhatsApp, ¿vale? WhatsApp es todavía un caso de uso para nosotros, ¿no? Porque hay muchísimos temas de privacidad. Entonces, en Erudit es una cosa que nos tomamos muy en serio, el tema de la privacidad. Entonces, con WhatsApp todavía tenemos que ver pues, si el dispositivo es corporativo, si los grupos son grupos de empresa, etcétera, etcétera. Se puede empezar a utilizar, estamos haciendo pilotos ya, pero es una parte que todavía está en fase de piloto, ¿vale? Igualmente, como digo, se puede empezar a utilizar ya, pero todavía no está en automático, ¿vale? Dentro de todo lo que sería la plataforma. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú simplemente tienes que conectar las herramientas que utilices normalmente en el trabajo para hablar, como director de personas o como gestor del negocio. Y lo siguiente que tienes es, pues como si hicieses el reporte o el estudio de cultura y de encuestas y de estudio de clima más sofisticado del mundo, pero en unos minutos y sin tener que hacer encuestas. Ya está, ¿no? O sea, pues conectaste y ya tienes toda esta data en tiempo real. Ya puedes saber cómo están tus equipos, de nuevo, de manera agregada y anonimizada, cómo está toda la compañía y equipo por equipo, cómo se sienten en cuanto a carga de trabajo, en cuanto a salario y recognition, en cuanto al ambiente físico de la oficina, cómo se sienten en cuanto a la relación con los otros compañeros, en cuanto a el soporte, cómo les da support la compañía, en cuanto a crecimiento personal, cuáles son los niveles de engagement, cómo de quemados están, cuál es el riesgo de fuga de talento, etcétera. Todo esto de información que se está generando todos los días y que ya estáis almacenando por estar utilizando estas herramientas. O sea, hay gente que dice, bueno, pero es que entonces lo que estáis haciendo es coger información que se genera el día a día en el trabajo, ¿no? Si tú utilizas la suite de Microsoft, utilizas la suite de Google, tú como administrador esta información ya la tienes. Lo que pasa es que la gente normalmente no sabe que la tiene. Lo que no es legal
sería pues almacenarla, mirar mensajería y cosas por el estilo. Pero tú sí puedes transformar esta información en datos de cultura y de experiencia de empleado, ¿vale? Entonces esto es lo que hacemos. O sea, si ahora mismo os vais al website y os creáis una cuenta, os va a aparecer un flujo donde os enseña cómo conectar las herramientas de comunicación interna que tengáis y en unas horas tendréis gratis data sobre vuestra cultura y vuestra experiencia de empleado en vuestra compañía, ¿vale? No se requieren encuestas, de nuevo. Simplemente es conectar y transformar data que ya tenéis en todos estos reportes de cultura. ¿Cómo funciona esto, Alejandro? No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, irme diciendo. Sí, déjame te la voy Pero, leyendo. vale. Te preguntan si el sistema interpreta respuestas cerradas y preguntas abiertas o solamente cerradas. No es que interprete respuestas abiertas o cerradas, es que no hay preguntas. Erudit no manda encuestas a través de estas herramientas de comunicación. Erudit coge toda la data agregada que se genera en un día de trabajo y la transforma en un reporte de cultura con más de 50 métricas. Entonces, Erudit trabaja sobre el lenguaje. ¿Cómo funciona Erudit? Os lo voy a enseñar aquí un poquito más en detalle. Imagínate, cuando digo sobre la data que se genera, imagínate pues todo el grupo de emails, todo el grupo de mensajería, todo esto se coge y se hace un reporte de cultura todos los días. Lo hace un AI. La data ni se almacena ni se lee. Simplemente es un AI que llevamos entrenando desde 2019 con doctoras en psicología organizacional para entender todas estas métricas desde texto. El texto que generas mientras trabajas, ¿vale? Entonces, imaginaos, por ejemplo, el ejemplo de burnout. Vamos a medir burnout desde todos los emails agregados y anonimizados que se generan en la compañía en un día, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues lo primero que hay que hacer para medir cualquier métrica es coger una definición operacional. Burnout, pues ¿qué es eso? ¿No? Pues la gente se cree que es algo subjetivo, pero pues hay definiciones, ¿no? O sea, si tú te vas a los libros de psicología organizacional, la definición globalmente más aceptada es la escala de Maslach, ¿vale? Para definir cuáles son las áreas de impacto de burnout y la mejor definición de burnout en el trabajo, ¿vale? Entonces luego lo que hacemos es etiquetar a mano desde 2019 doctoras en psicología organizacional como Claudia, como Nuria, como Grace, como Lucinda, como el equipo de la TAM también. O sea, todos ellos, como doctores en psicología organizacional, lo que hacen es ir etiquetando mensajes. Este mensaje, en burnout, acorde con la escala de Maslach, 1/5. En inglés y en español, tanto castellano como de la TAM. O sea, tienes que tener etiquetadores nativos del sitio donde operas, ¿vale? Para que no haya, para reducir el bias y los sesgos. Este mensaje 3/5 en burnout. Este mensaje 5/5 en burnout. Este mensaje 1/5 en burnout. No lo digo yo, lo dice un doctor en psicología organizacional, una doctora, todas son mujeres en este caso, basado en esa definición. Cuando hemos etiquetado miles y miles y miles y miles de mensajes y vemos que el etiquetado entre las doctoras es consistente, lo metemos en un AI y eso es lo que se te enchufa, ¿vale? Es como tener un equipo de 20 doctoras en psicología organizacional dándote día a día insights a través de la mensajería que se genera en un día en tu empresa. Pero no hay nadie mirando, es automático, es rápido, es compliance, es agregado y ahora mismo, pues si os vais al website, es gratis, ¿no? Hay muchas maneras de ver la información, ¿no? O sea, no se puede ver solamente así, sino que pues, puedes ver el mapa de calor también día a día para entender qué pasa. Es muy útil también para el análisis de performance la evaluación de performance de los managers. Son los únicos nombres que aparecen en la cuenta. Tú puedes ver cómo estos managers son de buenos o de no tan buenos en la gestión de la cultura y de la experiencia del empleado de tu compañía. Puedes filtrar la data. Una vez que te conectas, nosotros te pasamos puedes subir todos estos datos de tu software de recursos humanos y filtrar pues, por tantas métricas como tengas en el sistema. Y el trial que estamos ofreciendo ahora os incluye también un reporte, ¿vale? Imaginaos que nos queréis meter aquí pues, porque os da pereza o no tenéis tiempo. Simplemente yendo aquí y conectando, en unas horas os llega un reporte como este, ¿vale? Un reporte sobre los últimos entre 90 y 30 días de vuestra compañía, el análisis en un reporte de cómo ha sido la experiencia de empleado y la cultura de vuestra compañía en los últimos meses. ¿Pero cómo hacéis esto, Alejandro? Si acabamos de conectar. Pues porque, como os he dicho,
estas herramientas que vosotros estáis utilizando almacenan en vuestra cuenta la información vuestra de vuestra compañía por años. Entonces tú puedes conectar hoy Erudit y en unas horas tener el reporte de los últimos 12 meses de tu cultura y de tu experiencia de empleado. Y no es que os lo diga yo, es que si os hacéis el trial lo podéis ver. Os llegará en un momento al email un reporte como este, diciéndoos cómo ha sido la cultura por área, por grupo, etcétera, etcétera, y dándoos también incluso insights de, pues, de áreas de mejora, comparativas entre meses, etcétera, ¿vale? Esto con data que ya tenéis, ¿vale? Y a la que ahora mismo no le estáis sacando provecho. ¿Qué hacemos normalmente? Pues venga, vamos a mandar una encuesta, ¿no? O pues vamos a rellenar este análisis de performance, que está muy bien, pero que sepáis que todo esto lo podéis tener diario. Alejandro, diario es muchísimo. ¿Para qué quiero yo esto diario? Totalmente de acuerdo. Pero lo puedes tener todas las semanas. O sea, yo lo único que te digo es que lo mido diario, ¿no? Pero esto lo puedes tener todas las semanas, todos los meses, sin tú hacer nada. Es del 100% de tu compañía, mucho menos sesgado que cualquier encuesta, y no interrumpes el flujo de trabajo de los trabajadores con encuestas, ni tampoco pues, pierdes tú como director de personas o directora de personas horas y horas y horas en la parte de data gathering, ¿vale? Si hay alguna pregunta, hasta aquí, si no, sigo. Alejo, Sí, pregunta si hay lee pre- en idioma español. ¿El qué, perdón? Te preguntan que si lee en idioma español porque son una empresa de México y si el sistema está en español. Pues como verás, el founder es español y el otro founder es mexicano. Entonces, aunque vivamos en San Francisco uno y el otro en Letonia, entonces sí, claro. Nosotros, la compañía empezó aunque fue constituida desde el inicio en Miami, pues todos los C-level somos hispanoparlantes. Y aunque estés viendo el dashboard en inglés, funciona y se entrenó nativamente en castellano y tenemos también 2 psicólogas en México, ¿no? Entonces, sí, claro, funciona. Nosotros lo tenemos instalado en nuestra propia compañía y tenemos clientes de habla solamente hispana y funciona, ¿no? O sea, empresas como Kavak ya lo están usando, Telefónica México estuvimos ayer y empiezan a usarlo también en breve. O sea, hay varias compañías de Latam que ya lo están utilizando y funciona perfectamente porque está entrenado ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, un cliente que habla o sea, de la India, ¿no? Que hable en indio, hindú principalmente? Aquí sí que les tenemos que meter un proceso de afinamiento, porque de primera se empieza a trabajar con una traducción automática, pero pierde entre un 7 y un 10% de accuracy. Entonces, para clientes que el modelo no está entrenado de manera nativa, luego hay que ponerles como un mes una persona nativa para que afine el modelo una vez que empiezan a salir los datos. O sea, sí trabajamos en castellano y en hispano, en cualquier lengua hispana. ¿Alguna Alejo, pregunta más? Sí. también que cuentan con Mango Apps como sistema de comunicación, si es posible integrar esta app al análisis. Lo que te recomiendo es que te crees la cuenta y en el sitio donde te aparece, si no tienes, utilizas unas herramientas de comunicación que no son las que aparecen ahí, que pongas cuál utilizas. O cuando te llegue el mail de activación que digas que utilizas Mango Apps, ¿vale? Para que el equipo de tecnología pues te diga cómo poder conectar si tienes alguna de las que no aparecen aquí, ¿vale? Entonces, créate la cuenta. Si donde te creas la cuenta no te aparece el campo abierto de Others, clica Others y cuando te llegue el correo de activación contesta que utilizas Mango Apps, ¿vale? Y el equipo te contestará si la podemos conectar, ¿vale? Hay una pregunta respecto a el uso de Erudit para atracción de talento. Nos hacen la pregunta al momento de hacer el proceso de reclutamiento, ¿de qué bases de datos obtienen estos candidatos? Vale, pues Lore, eso creo que has hablado tú de ello, ¿no? Sí, este de People GPT utiliza sobre todo la base de datos de LinkedIn y lo que hace es que hace los cruces dentro de LinkedIn, pero también están metiendo, o sea, puedes conectar cuentas de otros softwares que usas para reclutar como OCC y entonces te agarra también todos los perfiles de todos los currículums que hay subidos de gente que ha creado un perfil, aunque no necesariamente se haya postulado a tu rol. Perfecto, gracias. Vale, pues vamos a seguir con el módulo de accionabilidad, ¿no? O sea, ¿para qué se está utilizando Erudit ahora mismo? Principalmente para muchas cosas, pero os voy a dar algunas ideas, ¿no? O sea, algunas es
hacer reportes de cultura y análisis de performance como gestor de personas en 3 clics, ¿vale? Pues en vez de tener que estar un mes mandando encuestas, recogiendo encuestas, etcétera, etcétera, si utilizáis cualquiera de estas herramientas de comunicación, solo tenéis que conectarla y ya tenéis el reporte, ¿no? El reporte que os llega tanto por esta vía como por vía de email, ¿no? Entonces, cualquier reporte de cultura, de NPS, de demás, pues esto te lo va a dar en 3 clics sin que tengas que hacer nada. La siguiente, impacto de benefits, o cuáles son los benefits, por ejemplo, que le tengo que dar a mi compañía. Pues nos estamos gastando el dinero en determinados benefits y no tenemos ni idea, ¿no? O sea, ¿cuáles son las iniciativas que tenemos que hacer en temas de mejora de experiencia de empleado y mejora de cultura? A veces vamos un poco a ciegas, ¿no? Porque no podemos hablar con todo el mundo. Pues obviamente preguntas a los empleados, pero son muchos. Les mandas a lo mejor forms, pero no contestan. Entonces, pues aquí al final puedes tener un poco en tiempo real qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, si lo que les pasa es que tienen mucho trabajo, que no están contentos con el salario, que si no están contentos con cómo, a lo mejor es un tema de learning, ¿no? Y de professional growth, y no es tanto el tema del salario, sino es que no encuentran crecimiento, ¿no? Dentro de su empresa. A lo mejor es un tema de que están muy quemados o de que están engaged y no les interesa pues, la misión de la compañía. Os sirve también para temas de contratación y de prevención de planificación de contratación, ¿no? O sea, porque podéis ir viendo los riesgos de fuga que tenéis por las distintas áreas y departamentos de la empresa, ¿no? Ciclos de onboarding, ¿cómo retengo yo al talento que traemos, ¿no? Pues esto te puedes hacer un departamento, un grupo solamente con la gente que está en onboarding y poder ir viendo cómo casan, ¿no? Con el resto de la compañía, ¿vale? O sea, cómo es el encaje cultural entre los que acabáis nuevos de contratar y los que ya estaban. Más casos de uso, casos de ventas y call centers. En call centers, históricamente, hay un 25% de absentismo y cada 6 meses se va al 100% de la plantilla. O sea, es brutal, ¿no? Entonces, para todo lo que son equipos de ventas y call center, funciona muy bien a la hora de entender cómo está esa gente, cómo les podemos ayudar y reducir los ciclos de churn dentro del talento de los equipos de ventas, ¿no? Además, call centers a lo mejor no tanto, pero directivos de ventas y demás normalmente suele ser gente con cara, ¿no? Más casos de uso, pues bueno, prácticamente para todo lo que os podéis imaginar relacionado con personas, ¿vale? Benefits, engagement, experiencia de empleado, retención de talento, etcétera. Tenemos el módulo de accionabilidad, porque como os hemos dicho, no somos solamente una herramienta de tecnología. Cogemos datos y luego normalmente, en el caso de lo que queráis, os ponemos una persona, una doctora en psicología organizacional, que os acompaña durante todo el proyecto, ¿no? Entonces, ese reporte que os llega el día 1 de cada mes, os puede llegar solo, os puede llegar con una llamada con una de nuestras psicólogas organizacionales, de tal manera que luego de la parte de insights y desde el entender qué es lo que ha pasado, os dé unas recomendaciones y podamos crear un plan de accionabilidad, ¿no? Recomendaciones pues como estas, por ejemplo, temas para reducción de burnout, para reducción del turnover, temas para un montón de métricas y os ayuda a crear aquí un plan de trabajo. Luego, ¿no? Pues crear aquí cualquier tipo de iniciativa, poner cuál es el objetivo de esa iniciativa y el nombre, cuál es el periodo de tiempo que vais a llevar a cabo esa iniciativa, quiénes son los responsables de la iniciativa, que podemos ser también alguno de nosotros, y lanzarla. De tal manera que ahora cualquier iniciativa que tú estés haciendo dentro de lo que es cultura, personas y equipos, puedes ir viendo el impacto que tiene en la cultura de tu compañía en tiempo real. Es como un Google Analytics para experiencia de empleado y para cultura, ¿vale? Estamos moviendo cultura y experiencia de empleado al 100%, datos del 100% de la compañía a tiempo real y sin tener que gastar tiempo en la recogida de datos, ¿vale? De tal manera que nos podemos centrar solo en las acciones. Ya sé lo que pasa, quiero accionar. Es como con las campañas de marketing. Ya sé cómo está siendo la performance de la campaña, lo que quiero es poder tomar decisiones. No quiero gastar, imagínate que estás corriendo una campaña de marketing y tienes que gastar 6 meses en entender cómo es la performance de la campaña. No tiene sentido, ya te has gastado miles de dólares, ¿no? O millones de pesos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que te da la foto en tiempo real, es como un vídeo que tú vas viendo todos los días y puedes tomar acciones siempre que quieras, ¿no? Y nosotros te vamos guiando también en esas acciones, pues de tal manera que no gastas el 80% de tu tiempo en intentar entender pues, cómo está la gente. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta más?
De momento parece que no hay preguntas. No sé si tengas de aquel lado, Lore, alguna otra pregunta. No, creo que no han llegado preguntas nuevas, pero no sé si alguien tenga alguna duda, si quieren saber cómo utilizarlo en sus empresas, si les llame la atención. Entonces creo que por ahí había una slide de contacto. Denme 2 segundos. Mientras Lore nos ayuda con esta información, yo quiero agradecer tanto a Lore como a Alejandro el que nos hayan presentado, ¿no? En general la parte de inteligencia artificial en recursos humanos y que podamos explorar o que hayamos podido explorar Erudit, ¿no? Erudit es una herramienta que yo hace unos 3 años conocí, me gustó muchísimo, digo, le voy a poner la palabra, me enamoró, porque además, como bien decía Alejandro, ¿no? Todo lo que evalúa Erudit tiene un fundamento en las pruebas que son de mayor utilidad o mayor aceptación en cuanto a burnout, ¿no? Por ejemplo, entonces es muy importante para nosotros siempre que estamos en la parte de talento, recursos humanos, que podamos saber de dónde viene toda esa información que estamos analizando, porque esto nos da la confianza de saber que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que cuenta con una base científica que nos va a ayudar a estar completamente tranquilos de que lo que estamos haciendo está bien encaminado, ¿no? Entonces, yo les agradezco a los dos que hayan estado el día de hoy con nosotros. Aquí les compartimos nuestros contactos. Qué bueno que pudieron ustedes como asistentes conocer esta excelente herramienta que, como bien decía Alejandro, ¿no? Nos va a dar muchísima información que nos va a ayudar a tomar decisiones sin tener que pasar ni mucho tiempo ni gastar mucho dinero en saber cómo está nuestro personal, ¿no? Esta parte en la que nos decía, podemos también saber y evaluar a nuestros líderes es completamente necesario, porque sabemos que muchas de las personas que presentan renuncia en su lugar de trabajo, a veces no nos van a decir el por qué es, pero se están yendo la mayoría de las veces porque no encuentran un líder que les motive, no se encuentran identificados con ese tipo de liderazgo, y entonces eso nos genera muchas pérdidas dentro de las organizaciones, ¿no? Perdemos excelentes recursos físicos, materiales, pero lo principal, recursos humanos que pudieran estarnos ayudando a hacer un mejor lugar para trabajar y llevarnos también al cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, no sé si hubiera por ahí alguna pregunta, veo un comentario por aquí. Sí, hay una pregunta nueva. Sí, nos preguntan que, bueno, una de nuestros asistentes trabaja en una empresa de manufactura y quisiera saber realmente cómo se hace esta medición, o sea, con qué tipo de personal, si con operativos, con administrativos, o también toma en cuenta todo el personal de la organización. Vale, muy buena pregunta. Nosotros, además de, bueno, tanto 360 BPS como nosotros tenemos un tercer partner que se llama Bitácora. No sé si conocen Bitácora, pero es una de las empresas de cultura y de experiencia de empleado con la que hemos firmado un partnership hace, bueno, pues semanas, básicamente, ¿no? Ellos se encargan de toda la parte de planta, ¿vale? Entonces, de nuestro lado, esa sería la respuesta, ¿no? O sea, Erudit funciona para todos los empleados que tienes utilizando herramientas de comunicación interna. Para la parte de operarios, operarias o gente que no utiliza normalmente estas herramientas, nosotros recomendamos Bitácora. No sé si 360, pues vosotros tenéis también otro partner para todas estas encuestas en lo que sería el sitio de trabajo, pero nosotros sí lo podemos dar a través de Bitácora. Entonces, sí, o sea, sí se puede hacer el 360 total, ¿no? Simplemente se mandan personas allí al terreno y se coge también pues la muestra, ¿no? Es un formulario de 36 preguntas que tienen que rellenar. Bitácora, por si no lo sabéis, pues básicamente es a la empresa que llaman cuando hay elecciones presidenciales para que tome el termómetro de la compañía, ¿no? Y realmente pues saber cómo está el país. Ha trabajado con empresas como Coca-Cola, como con Cemex, etcétera. Entonces, bueno, nosotros sí podemos dar por ese lado el servicio. Ok, excelente. Pues creo que ya respondimos a todas las preguntas que nos formularon a lo largo de esta sesión. Realmente les agradecemos a todos nuestros asistentes que tomaron estos minutos de su tiempo para acompañarnos en nuestro primer webinar para América Latina. En cuanto a inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, hay muchas otras áreas que podríamos explorar y esperaríamos poder realizar nuevos eventos similares próximamente.
Agradecerles también a Lorena, a Alejandro por habernos compartido estos minutos también de su tiempo y su experiencia, ¿no? Sus casos de éxito utilizando Erudit. Oigan, y yo quiero aprovechar que los tengo aquí a los dos, Lorena, Alejandro. ¿Hay algún beneficio adicional que pudiéramos nosotros tener para los asistentes a este webinar? Veo a muchas personas muy interesadas, ¿no? Ya pudimos explorar la herramienta a través de Alejandro, también pudimos acceder desde nuestro teléfono celular. Entonces, a mí me gustaría aprovechar un poquito esto y preguntarles, ¿tenemos algún beneficio especial para los asistentes el día de hoy? Sí, les estamos ofreciendo un report de cultura y de experiencia de empleado gratuito y una sesión con una doctora en psicología organizacional. Entonces, para todos los asistentes solamente tienen que ir a la web, darse de alta, van a tener acceso al producto sin compromiso durante 30 días y además van a recibir un reporte de cultura, de cómo ha sido la cultura y la experiencia de empleado en su empresa en los últimos 30 días. Y lo especial es que, bueno, pues también este reporte te viene con una consulta, ¿no? Con una doctora en psicología con la que puedes tener guidance y te puede dar, pues, información sobre toda esa data y esos insights que hemos recogido. Así que este es el regalo, ¿no? Perfecto. Creo que no podía ser de mejor manera. Muchas gracias, Alejandro. Lore, no sé si alguno de los dos tenga algo que quiera agregar. De mi lado es todo. Muchas gracias a vosotras por la organización. Muchas Sí, no, gracias. para nada. Muchísimas gracias por la organización. Gracias a todos también por quedarse, que ya estamos 10 minutos encima de la hora en la que habíamos dicho que íbamos a terminar, pero si tienen más dudas, aquí nos podemos quedar todavía otro rato para contestarlas. Muchas gracias. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y cualquier duda nos podéis contactar. Tenéis mi email es alejandro.martinez@erudit.ai, también sentidos libres de escribir, ¿vale? Gracias a todos. Muchas gracias.